Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un tema que, créanme, está que arde. Ya saben que aquí nos gusta el chismecito, la farándula, y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y este tema es una bomba. Hoy vamos a sumergirnos en el intrincado mundo de las relaciones en el foco público, y específicamente, en un cruce de caminos que ha incendiado las redes sociales, la conexión entre Francesca Chillemi y Demet Özdemir. ¿Están listos para el drama? Porque esto va a ser épico. Para quienes se unan a la conversación por primera vez, permítanme refrescarles la memoria. Francesca Chillemi, un nombre que resuena con elegancia y talento en Italia, es mucho más que una cara bonita. Con una carrera que abarca desde su coronación como Miss Italia hasta su consagración como actriz, Francesca ha demostrado una versatilidad y un carisma que la hacen irresistible. Su paso por la televisión italiana ha sido memorable, con roles protagónicos que la han catapultado al estrellato. ¿Recuerdan la serie C'è Dio se aiuti? Pues Francesca fue una de las pilares fundamentales, interpretando a Azzurra Leonardi, un personaje que cautivó al público y le valió el cariño y el reconocimiento. Su interpretación fue un ejemplo de empatía, fuerza y un toque de irreverencia, cualidades que la definen tanto en la pantalla como fuera de ella. Y ahora, preparemos el terreno para hablar de Demet Özdemir. Esta actriz turca es un verdadero fenómeno, una fuerza de la naturaleza que ha conquistado corazones en todo el mundo. Demet es una artista integral, que combina una belleza deslumbrante con un talento actoral innato. Su capacidad para transmitir emociones, para sumergirse en la piel de sus personajes, es lo que la ha convertido en una estrella internacional. La serie Erkenci-Kuş, donde compartió créditos con Can Yaman, fue un éxito rotundo, catapultándola a la fama y generando un fenómeno fan global. Y ni qué decir de Doğduğun Kaderindir, una serie que aborda temas profundos y complejos, y donde Demet demostró su capacidad para interpretar papeles dramáticos con una sensibilidad conmovedora. Ambas actrices, cada una en su propio contexto, han logrado un éxito arrollador. Pero, ¿qué sucede cuando dos estrellas como estas se cruzan? ¿Qué pasa cuando el foco de atención se posa sobre ellas, generando rumores y especulaciones? Pues, damas y caballeros, prepárense porque el chisme está servido. Todo comenzó con una entrevista. Una entrevista en la que Francesca, aparentemente sin quererlo, soltó la bomba. La entrevista, concedida a una revista italiana de renombre, se centraba en la creciente popularidad de las actrices extranjeras en Italia. La pregunta era sencilla, un tema recurrente en la industria: ¿qué opinas de las actrices extranjeras que están triunfando en Italia? La respuesta de Francesca comenzó de manera diplomática, reconociendo el talento de las actrices extranjeras. Hasta ahí, todo normal. Pero luego la conversación tomó un giro inesperado, un giro que encendió todas las alarmas. Francesca, sin mencionar nombres, soltó una frase que resonó con fuerza: hay actrices extranjeras muy talentosas, por supuesto. Pero a veces parece que la belleza es lo único que importa. Que con ser guapa y tener un buen representante, ya lo tienes todo hecho. Una crítica a la industria, una opinión válida y recurrente en el mundo del espectáculo. Muchos artistas han expresado su preocupación por la preponderancia de la apariencia en el cine y la televisión. Pero, como siempre, lo interesante viene después. La verdadera bomba, la frase que desató la tormenta, fue la siguiente: y bueno, al final, ¿quién no ha tenido un amorío con su compañero de trabajo, verdad? Aunque luego ese compañero esté con otra. ¡Boom! La frase, aparentemente inofensiva, detonó en las redes sociales. Los fans, los periodistas, los curiosos, todos comenzaron a especular. ¿A qué compañero de trabajo se refería? ¿Con quién tuvo ese supuesto amorío? ¿Y quién es esa otra que, según Francesca, está con ese compañero? La intriga se apoderó de todos. La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión colectiva. Las redes sociales explotaron. Los comentarios, las teorías, las especulaciones, se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. Y como suele suceder en estos casos, la atención se centró en una persona en particular, Demet Özdemir. ¿Por qué Demet? ¿Qué relación podría tener ella con las declaraciones de Francesca? Aquí es donde entra en juego el proyecto que unió a ambas actrices, la serie Viola come il mare. En esta serie, Francesca es la protagonista principal, interpretando a una periodista investigativa.
Y en un giro inesperado, Demet Özdemir hizo una aparición especial en uno de los episodios. Su papel fue breve pero significativo. La conexión, por lo tanto, era clara. Francesca y Demet habían compartido el set, habían trabajado juntas, aunque fuera por un corto periodo de tiempo. Y eso fue suficiente para que los rumores se dispararan. ¿Significaba esto que Demet era la otra? ¿Significaba que Francesca y Demet habían tenido algo más que una relación laboral? ¿Significaba que Francesca estaba despechada, resentida, o simplemente jugando con la intriga? La especulación se desató. Se habló de un supuesto triángulo amoroso, de celos, de rivalidades y de un supuesto amor no correspondido. La imaginación de los fans y de los medios de comunicación no tuvo límites. Cada foto, cada like, cada comentario se analizaba con lupa buscando pistas y señales. Pero, ¿hay alguna base sólida para creer todo esto? ¿O es solo un rumor infundado, una tormenta en un vaso de agua? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, evaluar las pruebas y sacar nuestras propias conclusiones. Primero, la declaración de Francesca es ambigua. No menciona nombres, no da detalles, no confirma nada. Lo que hace es lanzar una indirecta, una insinuación, que cada quien interpreta como quiere. Es una estrategia que lamentablemente es común en el mundo del espectáculo, crear expectativa, generar interés y mantener el foco mediático. Segundo, la relación entre Francesca y Demet, hasta donde sabemos, siempre fue profesional. No hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones cruzadas, no hay evidencia de ningún tipo de relación amorosa. Las imágenes que circulan en las redes sociales son, en su mayoría, fotos promocionales de la serie, o capturas de pantalla de los episodios. Tercero, el hecho de que trabajaran juntas no significa nada. En el mundo del espectáculo, es muy común que los actores coincidan en proyectos. Es parte de su trabajo, de su vida profesional. Compartir un set, compartir escenas, no implica necesariamente una relación amorosa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que lo más probable es que Francesca, con sus declaraciones, simplemente buscara llamar la atención. Generar interés, crear un poco de polémica para promocionar su trabajo, o simplemente para mantener su nombre en los titulares. No es la primera vez que un actor o actriz recurre a este tipo de estrategias. Es una forma de mantenerse relevante, de generar conversación, y de asegurarse de que su nombre siga en boca de todos. Por otro lado, también es posible que sí haya existido algún tipo de roce, de conflicto, o de sentimiento no correspondido. El mundo del espectáculo está lleno de egos, de tensiones, y de amores platónicos. Las relaciones entre los actores a menudo son complejas, y están sujetas a la presión, a la competencia, y a las expectativas del público. Pero sin pruebas concretas, todo queda en el terreno de la especulación. Es fácil crear un drama, es fácil inventar una historia, pero la verdad, en muchos casos, permanece oculta. Lo que sí es cierto es que después de las declaraciones de Francesca, las redes sociales se encendieron. Los fans de Demet salieron en su defensa, acusando a Francesca de envidia, de inmadurez, y de buscar fama a costa de su compañera. Los fans de Francesca, por su parte, la defendieron, argumentando que simplemente estaba expresando su opinión, y que no había que tomarse las cosas tan a pecho. La polémica se extendió generando un debate en el que se confrontaron diferentes puntos de vista. Algunos argumentaron que Francesca tenía derecho a expresar sus sentimientos, que la industria del espectáculo a menudo es cruel e injusta. Otros, por el contrario, acusaron a Francesca de ser irresponsable, de lanzar acusaciones sin fundamento, y de dañar la reputación de Demet. En cuanto a Demet, por el momento, no ha dicho ni una palabra. Se ha mantenido en silencio, lo que, en mi opinión, es lo más inteligente que puede hacer. Ignorar las polémicas, no darles importancia, y seguir con su vida profesional y personal. Es la estrategia más efectiva para evitar que el drama se prolongue, para no alimentar la especulación, y para no darles más protagonismo a los rumores. Pero la historia no termina ahí. Porque ahora llegamos a un punto crucial, la situación sentimental de Demet. ¿Está felizmente enamorada? ¿O hay algo más detrás de todo este asunto? Como muchos saben, la pareja actual de Demet es Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco de gran popularidad. Se casaron hace unos meses, en una ceremonia espectacular que fue seguida por millones de personas en todo el mundo.
Son una de las parejas más queridas de Turquía, y su relación parece ser sólida y estable. Pero ¿qué pasa si en el pasado, Demet y Francesca tuvieron algo? ¿Qué pasa si Francesca sentía algo por Demet que no fue correspondido? ¿Y qué pasa si, de alguna manera, estas declaraciones son una especie de desahogo, de un sentimiento que no pudo ser expresado en su momento? Son preguntas que probablemente nunca tendremos respuesta. La verdad, como suele suceder en estos casos, es algo que solo ellas dos conocen. Y tal vez esa verdad permanezca oculta para siempre. La farándula, en ocasiones, es un juego de espejos, un laberinto de rumores y especulaciones. Y en este caso hemos sido testigos de un claro ejemplo de cómo la industria del espectáculo puede generar polémica, alimentar la expectación y mantenernos pegados a la pantalla. Hemos visto una declaración ambigua, rumores, especulaciones y mucha curiosidad. Hemos visto la reacción de los fans, el debate en las redes sociales y el silencio de los involucrados. Pero, ¿hay algo de cierto en todo esto? ¿O es solo una tormenta en un vaso de agua? La respuesta, como dije antes, es incierta. Lo que sí sabemos es que el mundo del espectáculo es un universo lleno de secretos, de intrigas y de amores imposibles. Un mundo donde la apariencia, la fama y el poder, a menudo, se entrelazan de manera compleja. Un mundo donde las relaciones, tanto públicas como privadas, están sujetas a la presión constante del ojo público. Y como siempre seguiremos aquí atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier chisme que nos haga vibrar. Seguiremos investigando, analizando y especulando porque eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos apasiona. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que detrás de cada estrella, detrás de cada personaje público, hay una persona real, con sus sentimientos, sus emociones y sus experiencias. Una persona que merece respeto, y que tiene derecho a su privacidad. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay gato encerrado? ¿O piensan que todo es un simple rumor? ¿Creen que Francesca buscaba generar polémica, o que realmente hay algo más detrás de sus declaraciones? ¿Y qué opinan de la reacción de Demet? ¿Están de acuerdo con su silencio? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta debatir con ustedes, y me encanta compartir este espacio con personas que, como yo, sienten pasión por el mundo del espectáculo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme, ninguna noticia, y ninguna novedad del mundo del espectáculo. No se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Quiero agradecerles por su tiempo, por su compañía, y por su apoyo. Ustedes son lo más importante de este canal. Y por último quiero recordarles que en este mundo de la farándula, es fundamental tener un espíritu crítico. No crean todo lo que ven, no crean todo lo que escuchan. Investiguen, analicen y formen sus propias opiniones. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.